Bienvenidos, mi nombre es Cristianely Velázquez. Soy del Instituto José Alfonso Hernández Córdoba de Calambra, acá Puerto Cortés. Nosotros vamos a hablar de la base de datos. A continuación, base de datos. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas matemáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjuntos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayor por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos con la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de sus soluciones al problema de almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviado SGBD, en inglés Database Management System o DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de información rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instrucciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran mutuamente protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en España, los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD. En México, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública Gubernamental, y de Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales. Clasificación de base de datos. La base de datos puede clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se estén manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfazan, según la variabilidad de la base de datos. Base de datos estáticas. Son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos, que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Base de datos dinámica. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado. Según el contenido, abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos. Algunos modelos con frecuencia utilizados en la base de datos. Base de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es
recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a base de datos relacionales. Bases de datos jerárquicas. En este modelo, los datos se organizan en forma de árbol invertido. Algunos dicen raíz, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padre es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto de jerárquicos. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos. Pero, aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una cantidad de dinero entre cuentas bancarias. Normalmente se realiza mediante dos operaciones distintas, una en la que se debita el saldo de la cuenta origen y otra en la que acreditamos el saldo de una cuenta distinta. Para garantizar la atomicidad del sistema, es decir, para que no aparezca o desaparezca dinero, las dos operaciones deben ser atómicas, es decir, el sistema debe garantizar que bajo cualquier circunstancia, incluso una caída del sistema, el resultado final es que o bien se han realizado las dos operaciones, o bien no se ha realizado ninguna. Base de datos bibliográfica. Solo contiene un subrogante de la fuente primaria que permite localizar un registro típico de una base de datos bibliográfica. Contiene información sobre el autor, fecha de publicación editorial, título, edición de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen extracto de publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo. Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números, por ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras. Base de datos de texto completo. Almacena las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Directorios. Un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico. Estos directorios se pueden clasificar en dos grandes tipos, dependiendo de si son personales o empresariales. Los directorios empresariales hay tres tipos. Número 1. Tienen nombre de la empresa y dirección. Ejemplo. Número 2. Contiene teléfono y los más avanzados contienen correo electrónico y ejemplo. Número 3. Contiene datos como facturación o número de empleados, además de códigos nacionales que ayudan a su distinción. Ejemplo. Los directorios personales solo hay de un tipo, ya que las leyes como la OLP en España protege la privacidad de los usuarios pertenecientes al directorio. Las búsquedas inversas está prohibida en los directorios personales. A partir de un número de teléfono, saber el utilizar de la línea incorrecta. Bases de datos o bibliotecas de información química o
biológicas. Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información provenientes de la química, las ciencias de la vida o médicas. Se pueden considerar en varios subtipos y son las que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas, las bases de datos de rutas metabólicas, bases de datos de estructura, comprenden los registros de datos experimentales sobre estructuras 3D y biomoléculas, bases de datos clínicas, bases de datos biológicas, químicas, médicas y de otros campos. Modelos de bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, o sea, algo en donde se guarda la información, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores.